Un solo hombre, un mismo año, 3 teorías. Con apenas 26 años, Albert Einstein asombró al mundo con su teoría de la relatividad. Pero no fue su única aportación revolucionaria en ese mismo año. Incluso si Einstein no hubiera escrito una sola línea sobre la relatividad, seguiría siendo uno de los más grandes físicos teóricos de todos los tiempos. Para entender la totalidad de este legado, le proponemos emprender un nuevo viaje imaginario. Cerca de la ciudad relativa se encuentra otra pequeña localidad vecina, la ciudad browniana. En este lugar sus habitantes tienen el tamaño de una mota de polvo, y aunque son muy pequeños, algo parece empujarles a cada instante. Todo está en movimiento, aunque sin causa aparente. ¿Qué es esa fuerza invisible que arrastra a sus habitantes? La primera pista nos lleva al interior de la materia, hasta un cuerpo diminuto llamado átomo. El átomo está formado por partes aún más diminutas, un núcleo de protones y neutrones y una nube de electrones orbitando en el exterior. Pero el átomo está prácticamente hueco. Para entenderlo, el núcleo corresponde a la cabeza de un alfiler en el centro de un campo de fútbol. Y girando a su alrededor estarían los electrones, situados en lo alto de las gradas. Pero los átomos son tan pequeños que no pueden verse en un microscopio óptico ni electrónico. ¿Cómo sabemos que existen? A principios del siglo XX, los científicos no sabían con certeza de qué estaba hecha la materia. Sin embargo, la prueba había estado a mano pero inadvertida desde 1827 en la forma de un descubrimiento accidental. El botánico escocés Robert Brown observó en el microscopio cómo granos de polen suspendidos en agua se movían de forma incesante y desordenada. Lo que Brown había observado es algo parecido a cuando vemos muchas partículas moviéndose en la luz que emite un proyector de cine. En honor al botánico inglés, este fenómeno fue bautizado con el nombre de movimiento browniano. Pero, si estas partículas no tenían vida, ¿qué era esa fuerza desconocida que las hacía mover aleatoriamente? Fueron muchas las teorías para intentar explicarlo, hasta que en 1905 Einstein dio con la solución. La inspiración le llegó mientras disolvía un terrón de azúcar en una taza de té. Siguiendo las suposiciones de un grupo de científicos, entre ellos los físicos James Clerk Maxwell y Ludwig Boltzmann, Einstein consideró la posibilidad de que el movimiento de las partículas, visibles a través del microscopio, fuera causado por las colisiones de partículas invisibles mucho más pequeñas que componían el agua. Estas partículas eran los átomos. Pero reconocer su existencia obligaba a replantearse la teoría imperante en aquel momento, la termodinámica, un campo de la física que estudia la energía y la capacidad de producir trabajo sin necesidad de operar a nivel microscópico y cuyos éxitos eran evidentes. De hecho, gracias a sus leyes, el mundo vivía una gran transformación, la revolución industrial. Sin embargo, Einstein fue más allá todavía y relacionó ambas teorías, proponiendo una descripción microscópica de los fenómenos a gran escala. Veamos cómo. De forma parecida a un partido de fútbol en donde el balón es empujado en todas direcciones por múltiples jugadores, Einstein supuso que si los átomos están siempre en movimiento y ponemos una partícula en medio, ésta se agitará de un lado a otro como resultado del bombardeo de los átomos. Y aunque los átomos son muy pequeños, el efecto acumulado de todos los choques hace que podamos apreciarlo a simple vista. Para un visitante como usted, la ciudad browniana puede parecer caótica, pero sus habitantes han aprendido a vivir en este mundo sin dirección. Llevan consigo cuadernos en los que anotan cada uno de sus movimientos con la esperanza de encontrar un orden. Calculan el promedio de sus trayectorias y la probabilidad de que el azar les lleve a la dirección deseada. Pero ¿cómo han llegado a esta solución? Un hormiguero parece un lugar extraño donde encontrar una respuesta. Sin embargo, prestemos atención.
La teoría de Einstein confirmaba que los átomos existen. No obstante, la realidad se volvía cada vez más caótica y difícil de medir experimentalmente. El cambio de dirección y de velocidad que sufre una partícula son impredecibles. Einstein tuvo una idea para medir esta imprecisión. Tras examinar repetidas veces los cambios de posición de una partícula suspendida y obtener la forma irregular de su trayectoria, pudo predecir mediante métodos estadísticos el número y la masa de las moléculas contenidas y calcular el promedio del desplazamiento. De este mismo cálculo se dedujeron posteriormente métodos aplicables a procesos aleatorios, como las fluctuaciones de la bolsa o las reacciones imprevisibles en situaciones de pánico masivo, e incluso para estudiar el complejo comportamiento de las hormigas. En un entorno confuso, donde se dudaba de la existencia de los átomos y las partículas parecían actuar de forma imprevisible, Einstein puso orden. En un sistema compuesto por un gran número de individuos, no era necesario calcular el comportamiento exacto de cada uno de los componentes aislados, sino su promedio. La aceptación generalizada de la existencia de los átomos llevó a entender otros muchos fenómenos, entre ellos dos cuya naturaleza había fascinado a Einstein desde su infancia: la electricidad y la luz. Juntos poseían la solución a uno de los mayores misterios aún no explicados por la física del momento: el efecto fotoeléctrico. Gracias a la explicación que Einstein dio sobre este fenómeno, recibió el Premio Nobel de 1921. Para comprenderlo, debemos dar otro salto. Desde la ciudad browniana, un camino zigzagueante nos conduce hasta otro intrigante municipio: la ciudad fotoeléctrica. En la ciudad fotoeléctrica todos los días hay tormenta. La luz de los rayos rige la vida de sus habitantes. Grandes haces de luz se deslizan por el cielo y sacuden repentinamente sus cuerpos, lanzándolos por los aires. Aunque cueste creerlo, todos estamos volando. La carga negativa de los electrones define las atracciones con otros átomos. De esta forma, cuando caminamos, la carga eléctrica de nuestros átomos se repele con tanta fuerza con la del suelo que evita que sigamos cayendo. Nada toca a nada. La mayoría de los electrones se encuentran formando parte de los átomos, pero los hay que se desplazan independientemente, en especial por materiales conductores como los metales. Este movimiento de los electrones es lo que llamamos corriente eléctrica, pero la electricidad esconde un curioso fenómeno muy presente en la naturaleza. La corriente eléctrica produce un campo magnético. A mediados del siglo XIX, el físico escocés James Clerk Maxwell unió los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría: el electromagnetismo, y lo resumió en 4 elegantes ecuaciones que llevan su nombre. Maxwell descubrió que la radiación electromagnética se propaga a través del espacio en forma de onda, y demostró que, a diferencia de las ondas sonoras, estas ondas pueden propagarse en el vacío a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, es decir, justo la misma velocidad que la luz. Así, no solo la electricidad y el magnetismo son una misma cosa, sino que oculta en las ecuaciones de Maxwell se encontraba una idea reveladora. La luz es una onda electromagnética. Pero, ¿qué es una onda? Una partícula corresponde con nuestra idea de un objeto aislado, por ejemplo, un balón o una gota de lluvia. Pero una onda no es un objeto, sino una forma. Las ondas son patrones de materia o energía que se propagan. No están localizadas en el espacio, sino que se desplazan sobre un volumen, configurando crestas y valles. La distancia entre dos crestas se denomina longitud de onda. El número de crestas que pasan por un punto fijo del espacio en un segundo es la frecuencia de onda. Sucede que longitudes de onda más largas implican frecuencias más bajas, y viceversa.
longitudes de onda más cortas implican frecuencias más altas. Otro factor es la intensidad, que está determinada por la altura de la onda.